La voz, oh, la voz. Somos una familia, somos amor. Bienvenidos al podcast de La Voz de la Esperanza. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, han intentado cambiar algo en su vida? Levanten la mano los que ustedes han intentado cambiar algo en su vida. A ver, los que levantaron la mano, ¿qué es eso que han intentado cambiar y que no han tenido mucho éxito? Carácter, algo más. Bajar de peso. Por 2. Algo más. La alimentación. Algo más. A su esposo. Sí, cambiar a otra persona, querer cambiar a otra persona. Algo más. Aprender más de la Biblia. A veces hemos fracasado. Y mis hermanos, la razón por la que hemos fracasado no es porque no tengamos información. Porque información hay demasiada. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula para bajar de peso? Alimentarse sanamente, ejercitarse, ¿verdad? Estar activo y decir no a ciertas cosas, ¿verdad? Cierta disciplina, autocontrol. Entonces el problema no es la falta de información, porque información tenemos suficiente. Entonces, si tenemos suficiente información para cambiar alguna cosa en nuestra vida, ¿por qué es que siempre fracasamos? ¿Por qué es que siempre que intentamos hacer algo, volvemos a lo mismo? Y no quiero decir esto, ¿verdad? Pero le hacemos como el puerco, ¿verdad? El puerco tú lo bañas y a los 5 minutos ya está otra vez hecho puerco. Y así somos muchos de nosotros. Decimos, ahora sí voy a cambiar. Vas y te compras tus zapatos para el gimnasio, te compras tu Biblia nueva porque dices, ahora sí la voy a leer. Te compras un cuaderno porque dices, ahora sí voy a tomar notas. Y haces tantas cosas, ¿verdad? Vas a la tienda y te compras tu lechuga, te compras tu ensalada, te compras todas esas cosas, tus pechugas de pollo. Y al final, ¿qué pasa, mis hermanos? Que volvemos a lo mismo y no podemos cambiar. Porque no se trata, mis hermanos, únicamente de información. No se trata únicamente de adquirir el conocimiento y decir, ok, ya conozco todo esto y esto y esto y esto y lo voy a hacer. Y tampoco se trata de motivación, porque la motivación, mis hermanos, simplemente te puede llevar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si hoy me levanto yo bien motivado, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a correr, voy a ir al gimnasio, voy a comer bien, pero al otro día, si no me siento motivado, ¿qué pasa? No lo haces. Y al siguiente día que dices, pues me siento mal porque ayer no hice nada y volvemos a lo mismo. Hace unos años yo conocí a un amigo y él estaba tratando de bajar de peso. Y él se metió a una dieta muy estricta, ¿verdad? Un régimen muy estricto alimenticio. Y él comenzó a bajar de peso. Y se le miraba y se le miraba y se le notaba, mis hermanos, que él estaba realmente bajando de peso. Y de repente un día él comenzó a subir de peso. Y entonces le pregunté, hey, ¿y no que estabas con la dieta y todo ese que la vida fit y no sé qué? Y entonces me dice, no, dice, es que lo que pasa, dice que a veces me dan muchas ganas de comer algo dulce. Dice, y lo que hago, dice, es que me voy a otro pueblo, dice. Porque si me voy al pueblo vecino, dice, y allá como algo dulce, dice, no me siento culpable, dice, porque siento que no lo estoy haciendo aquí, ¿verdad? Entonces la dieta está aquí donde vivo, dice, pero allá no. Y le digo, no, pues ahí está el problema, que se la pasaba viajando al otro pueblo para cometer sus cosas, ¿verdad? Y mis hermanos, a veces así nos comportamos nosotros. Estamos en la iglesia, pero nos vamos de aquí y vamos a otros lados y vamos a pecar. Vamos y cometemos lo que no debemos hacer. Y no es por falta de información. Porque la mayoría de ustedes han leído la Biblia o han leído partes de la Biblia. La mayoría de ustedes han venido a la iglesia o a iglesias por mucho tiempo.
Entonces, la razón, mis hermanos, por la que seguimos pecando no es falta de información y no es porque tú no conozcas a aquel que puede transformar las personas. El problema, mis hermanos, es que no hemos entendido el mensaje radical que ustedes están ignorando. Y hoy, mis hermanos, quiero compartir con ustedes este secreto radical que muchos de nosotros ignoramos. Y es un secreto porque si ustedes lo supieran, mis hermanos, hubiera muchas vidas transformadas. Y mi deseo, mi oración es que hoy, cuando ustedes encuentren este secreto, que sus vidas comiencen a cambiar. No por mi palabra, sino por su palabra, que tiene poder. Mis hermanos, el apóstol Pablo cierra el capítulo 7 de Romanos y lo termina, mis hermanos, con una angustiosa desesperación. Él llega al clímax del versículo 24, donde él exclama y dice: desgraciado soy, dice, miserable de mí. Y llega a esa conclusión porque se da cuenta del dilema en el que se encuentra él. Él busca, mis hermanos, esforzadamente alcanzar algo que no puede alcanzar. Se ha extenuado en la lucha y está derrotado en su intento, mis hermanos, por alcanzar las demandas que él considera y ama como buenas, pero consigue hacer lo malo. En el capítulo 7, mis hermanos, Pablo está teniendo este dilema porque él está hablando acerca de la ley y él está hablando acerca de los deseos de la carne, ¿verdad? Y él dice, le escribe a los romanos y le dice: miren, dice, lo que yo quiero hacer, lo que yo tanto anhelo porque sé que es bueno, dice, eso que es bueno, eso que tanto deseo y anhelo en mi corazón hacer, dice, no lo hago. Dice, y sin embargo, dice, lo malo, aquello que no quiero hacer, dice, es lo que termino haciendo. Eso se parece como a las aguas que vendía el Chavo del Ocho, ¿verdad? Que decía es de Jamaica, pero parece de tamarindo, pero sabe a limón, ¿verdad? Así Pablo dice, lo que quiero hacer, dice, no lo hago, y lo que no quiero hacer, dice, eso lo termino haciendo. ¿Y a cuántos de ustedes no les ha pasado así? Que ustedes saben lo que es bueno, ustedes saben lo mejor, ustedes saben lo que mejor les conviene, pero terminan haciendo lo opuesto. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado? ¿A cuántos de ustedes no les han dicho, no te cases con esa persona, no te conviene? ¿Y cuántos terminamos casándonos con esa persona? ¿O a cuántos nos han dicho, no hagas esto, no te comportes de esta manera? Y entendemos y lo sabemos, pero ¿qué terminamos haciendo? Esas cosas. Y mis hermanos, ese es el dilema que tiene Pablo. Y Pablo termina el capítulo 7 y dice, soy un desgraciado, dice, soy muy miserable, dice, porque nada puede librarme de este cuerpo de maldad. Y dice, y esta lucha, mis hermanos, que Pablo tiene es de un verdadero creyente, es de alguien que realmente ha entendido lo bueno y lo mejor que hay en esta vida, pero sin embargo él mantiene esta lucha interna en su carne y con su espíritu, y él dice, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Y esta lucha, mis hermanos, él está consciente de la lucha, y esta lucha es de un verdadero cristiano que realmente ha entendido lo que hay. Y mis hermanos, déjenme decirle que muchas veces pensamos que el hecho de saber y conocer las cosas, que esto nos va a liberar y que no vamos a tener esa lucha. No, es todo lo contrario. Cuando tú realmente entiendes lo bueno, entiendes lo que te conviene y lo que Dios quiere, la lucha va a venir. Porque la carne te va a decir, haz esto, o tus deseos te van a decir, haz esto, pero el Espíritu te va a decir, esto es lo mejor. Y la lucha va a existir, mis hermanos, la lucha va a existir siempre en tu vida cuando tú realmente entiendas. Y Pablo entiende todo esto, mis hermanos, y el dilema, mis hermanos, que Pablo lo lleva a hacer una apelación y se expresa en este grito desgarrador que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Note, mis hermanos, que Pablo no dice, ¿cómo me voy a librar? Porque él ya lo ha intentado cumpliendo la ley. Y la ley, mis hermanos, no lo ha librado de ese cuerpo de maldad. Por eso él no dice, ¿cómo me voy a librar? Él dice, ¿quién? Porque él entiende, mis hermanos, que hay alguien por encima de él que puede librarlo de esa situación en la que él se encuentra. Y muchos de nosotros nos hemos hecho la pregunta equivocada y decimos, ¿qué puedo hacer para liberarme? Y mis hermanos, déjame decirte que no hay nada
que tú puedas hacer para liberarte de esas cadenas, porque no se trata de algo, sino se trata de una persona. ¿Quién? Y él entiende y dice, doy gracias al Señor Jesucristo, dice, quien nos liberta de este cuerpo de maldad. Pero ese no es el secreto, mis hermanos. No se emocionen, ese no es el secreto. Dice, es aquí, mis hermanos, donde se da cuenta que sus esfuerzos han sido en vano. Ha fracasado el apóstol Pablo en su intento por alcanzar la meta y busca la fuerza en alguien más que lo libere de ese cuerpo de maldad. Escúcheme bien lo que te voy a decir hoy. Es muy probable que así te encuentres tú el día de hoy. Has estado luchando con las tentaciones, has estado luchando con la carne, has estado luchando con el resultado de tus malas decisiones, has estado luchando, mis hermanos, por hacer el bien y lo único que consigues es hacer el mal. Pero déjame decirte que hoy Dios quiere librarte de esas cadenas de maldad y Dios quiere mostrarte un camino mejor. Pero para poder, mis hermanos, entrar por ese camino, vas a tener que hacer cosas que jamás has hecho. Porque lo que Dios tiene para ti el día de hoy es radical. Diga, pastor, esa palabra como que no me suena. Radical. Déjenme les explico rapidito lo que significa, mis hermanos. La palabra radical proviene del latín, que quiere decir radix. Y de ahí viene la palabra raíz, que nosotros conocemos, la raíz de una planta. Ahora, mis hermanos, la raíz es el centro de una planta, ¿verdad? La raíz. Si tú arrancas una planta de raíz, la planta ya no vuelve a crecer. Si tú simplemente le arrancas el tallo, ¿qué va a pasar? Vuelve a crecer, ¿verdad? Por eso nosotros no podemos deshacernos de la maleza en nuestra casa, porque nada más simplemente la arrancamos, pero no hacemos un arranque de raíz. Entonces, mis hermanos, esto que les voy a decir hoy es radical. Porque esto, mis hermanos, lo que va a hacer que si tú lo pones en práctica, realmente lo crees y haces lo que la Biblia dice, esto puede arrancar tu problema de raíz. Y cuando tú arrancas ese problema de raíz, mis hermanos, tú vas a vivir una vida como Dios quiere que vivas. Pero se van a requerir cosas que jamás has hecho en tu vida para poder hacer eso. Si tienen sus Biblias, ábranlas en Romanos 8. Dice la palabra de Dios, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por el Espíritu, por la naturaleza pecaminosa, piensan cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces,
Aunque el cuerpo morirá a causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes, y así como Dios le levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes. Oremos. Padre, gracias por su palabra, Señor. Bendígala, Señor, y habla en nuestras vidas, Señor. Y damos gracias, mi Dios, porque sabemos que usted va a hacer grandes obras en esta iglesia, Señor. Gracias, y en Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Mis hermanos, la palabra radical viene de raíz, ¿verdad? Ese es lo que significa la raíz. Y se utiliza para describir cosas que van a la esencia, al origen, o que implica cambios profundos. Es lo que significa radical, mis hermanos. Cuando yo les hablo de un mensaje radical, es un mensaje que tiene el poder para hacer o causar cambios profundos en su vida. Pero estos cambios, mis hermanos, no vienen solos, no van a ocurrir de la noche a la mañana. Mis hermanos, Pablo concluye el capítulo 7 dando este grito desgarrador. Miserable soy, y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Y él dice, bueno, doy gracias a Jesucristo, o doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién dice, yo puedo realmente librarme de estas cadenas? Y ahora, mis hermanos, llegamos al capítulo 8, donde Pablo habla algo realmente radical, que si tú prestas atención, que si tú lo pones en práctica, tiene el poder para cambiar tu vida. La semana pasada, mis hermanos, hablábamos acerca de ciertos beneficios que trae la justificación. Nos trae paz con Dios, nos reúne con Dios, nos trae ¿qué más eran? A ver, ¿se acuerdan ustedes? ¿Alguien los anotó? Nadie los anotó. Paz, entrada, acceso. Hablábamos de los beneficios, ¿verdad? Que trae la justificación cuando Dios te declara inocente cuando nosotros éramos culpables. Eso es lo que ahora cuando nosotros nos declara inocentes, esto es lo que nos da. Nos da entrada, nos da paz, nos da todas estas cosas. Pero mis hermanos, ahora Pablo habla de algo totalmente radical, ¿verdad? Aparte de tener paz, aparte de tener la entrada a Dios, aparte de tener reconciliación, dice, esto que les voy a decir, dice Pablo, va a transformar su vida. Y dice Pablo, comienza el capítulo 8 y dice, por lo tanto, dice, gracias a Dios, dice, gracias a Jesucristo y gracias al sacrificio, dice, nosotros ya no somos esclavos, dice Pablo, y dice, pero gracias, dice, por lo tanto, gracias a todo eso que se menciona en el capítulo 7, dicen, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder de pecado, dice, que lleva a la muerte. Mis hermanos, esta frase, ninguna condenación, elimina cualquier posibilidad de condenación. Y mis hermanos, en este caso había una sentencia. La sentencia era el pecado, ¿verdad? La sentencia era de que somos culpables porque nadie puede cumplir la ley y todos somos culpables de la ley. ¿Por qué? Porque todos mentimos, todos robamos, no honramos a Dios, no honramos al prójimo, no honramos a nuestro padre y nuestra madre y no descansamos en el día de descanso como lo menciona la ley, ¿verdad? Entonces todos, dice la palabra de Dios, cuando nos medimos con el estándar de la ley, dice todos hemos pecado y el juicio ha concluido y es que todos somos culpables. Todos, dicen, no hay excepción, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y mis hermanos, el veredicto es, somos culpables. Pero ahora, porque Jesucristo vino y murió, dice que Él nos justificó delante del Padre y el sacrificio de Cristo Jesús nos presenta delante de Dios como personas inocentes porque Él llevó el castigo que nosotros merecíamos, lo llevó a la cruz. ¿Ok? ¿Entendemos hasta ahí? Entonces Pablo dice, si Jesús ya los justificó por medio del sacrificio y los presenta como personas inocentes delante de Dios, dice, ¿por qué ustedes siguen viviendo como si fueran personas condenadas?
¿Por qué ustedes se siguen condenando uno al otro cuando Dios ya no los condena? Él dice, no hay ninguna condenación. ¿Qué significa esto? Significa que tú y yo merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Una muerte espiritual, pero también en el futuro una muerte en el infierno. ¿Verdad? Eso es lo que tú y yo merecíamos. Y si tú estás aquí y no conoces todavía a Cristo Jesús, no tienes una relación con Él, ese es el castigo que tú mereces. ¿Verdad? Separación espiritual y en un futuro castigo en el infierno. Y mis hermanos, pero al creer en el sacrificio de Jesús, esa condenación se ha extinguido plenamente. No parcialmente, no a medias, no de vez en cuando. Dice la palabra de Dios que se ha extinguido para siempre esa condenación. Y ahora tú y yo, si hemos creído, porque recuerden, el miércoles estudiamos que tenemos que creer, ¿verdad? Para confesar nuestros pecados, debemos de creer para creer en Dios, perdón. Si tú has hecho todo esto, dice que no hay ya condenación para ti y esto se ha extinguido, mis hermanos, plenamente. Tú eres inocente. Y mis hermanos, y esto es radical. Porque si realmente creíste al mensaje, si realmente hubo un arrepentimiento, no hay nada ni nadie que pueda condenarte porque ni Dios mismo te condena. Y si Dios no te condena, entonces ¿por qué sigues escuchando esas voces que te dicen que no eres digno o no eres digna del amor de Dios? ¿Por qué, mis hermanos, seguimos nosotros escuchando esas voces que nos dicen que el perdón que Dios nos ha dado no lo merecemos? Cuando Dios dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mis hermanos, esto es radical. Esto afecta tu raíz, tu esencia de quién eres. Porque el perdón, mis hermanos, el perdón de tus pecados abre la puerta hacia una nueva dimensión. ¿Verdad? Es como en las películas de los Avengers, ¿verdad? Cuando el Doctor Strange abre el portal, ¿verdad? Abre el círculo y te transporta de un lugar a otro, ¿verdad? O te lleva a otra dimensión. Prácticamente hagan de cuenta que Pablo les está diciendo eso, ¿verdad? Cuando ustedes han creído, ya no hay condenación. ¿Saben por qué? Porque algo misterioso pasa, dice. Es como si dijeran, te estoy abriendo el portal, I'm just opening this portal that is going to take you to a different dimension. Te va a llevar a otra dimensión. Es lo que Pablo está diciendo. Y quisiera que pensaran más o menos en eso, que nos transporta a otro lado. Y que se te diga, pastor, pero ¿cómo hace eso? Dice, una nueva realidad espiritual. Dice, abre la puerta y te da acceso. Escuchen bien esto, te da el creer en Jesús, ¿verdad? El realmente creer en Jesús te da acceso, mis hermanos, a un poder que puede derrotar la obra esclavizante del pecado. Piensa bien en eso. Pablo dice, yo te voy a abrir una puerta, te voy a abrir un portal, dice, y al tú cruzar por este portal, dice, vas a tener acceso a un poder, dice, que tiene, dice, el poder, valga la redundancia, para derrotar al pecado, dice. Pero solamente aquellos que creen, solamente aquellos, dice, que realmente han confesado sus pecados y se arrepienten, dice, tienen acceso a este portal, a este acceso nuevo, a este poder. Y dice la palabra de Dios, dice, Pablo continúa, que si permanecemos en Cristo, no hay condenación porque le pertenecemos a Él. Y el poder del Espíritu que da vida, te ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y mis hermanos, esto me lleva al secreto radical que todos o la mayoría de nosotros ignoramos. Dice la palabra de Dios. El Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. El poder del Espíritu. Mis hermanos, si tú quieres vencer al pecado, hay un poder y está disponible para ti. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Y quizás digan, pastor, pues ya lo sabía yo. O como decía Kiko del Chavo del Ocho, así que chiste. Ese no es secreto. Pero mis hermanos, aquí va el secreto. Esto nada más es así como... Mis hermanos,
antes de la ascensión de Jesús, durante todo el Evangelio de Juan que estuvimos viendo hace como 2 semanas, 3 semanas, o quizá un mes ya. Pero bueno, el caso es que en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús comienza a hacer referencia, en sus últimos días comienza a hacer referencia al Espíritu Santo. Él les dice, les conviene que yo me vaya para que yo les envíe al Consolador, al Paracletos, aquel que va a estar con ustedes, aquel que les va a recordar las cosas, aquel que va a condenar al mundo de pecado, aquel que les va a recordar todo lo que ustedes tengan que decir, dice, Él les va a recordar, dice, pero dice, Él únicamente va a venir, dice, cuando yo me vaya, dice, si yo no me voy, Él no puede venir. El Espíritu Santo, mis hermanos, no es una fuerza como el de Star Wars, ¿verdad? Que así como The Force, ¿verdad? Que yo le voy a hacer a Vinny así y ya Vinny va a empezar a... No se trata de esa fuerza, de ese tipo de fuerza, ¿verdad? Mis hermanos, el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Es una manifestación de lo que Dios es. Y miren, esto es radical, mis hermanos, porque ese poder, ¿verdad? Ese mismo poder, mis hermanos, dice la palabra de Dios que mora en ti. Creo que no escucharon, ¿verdad? Ese mismo poder, mis hermanos, dice la Biblia que está en ti y que está en mí. Ahora, ¿qué significa eso, mis hermanos? Significa que nosotros tenemos ese poder no para mi beneficio, sino para que por medio de ese poder nosotros podamos vencer, mis hermanos, las cadenas del pecado que tenemos atadas. Y por eso, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que ese poder del cual habla el apóstol Pablo, dice que vive en ti, dice, cuando tú realmente crees esta palabra, crees el sacrificio que hizo Jesús, dice, no hay condenación, dice. ¿Por qué? Porque el mismo poder que estuvo en Jesús, el mismo poder que lo levantó de entre los muertos, dice, es el mismo poder que vive y mora y está en ti. Mis hermanos, y esto es radical porque el Espíritu Santo cuando mora en ti comienza a cambiarte de raíz, comienza a cambiar esa raíz que estaba pegada o ligada al pecado y empieza a poner en ti, mis hermanos, la raíz espiritual que busca los deseos de la carne, los deseos del Espíritu. Y por eso Pablo tenía ese dilema, decía, lo que no quiero hacer lo hago y lo que hago no lo debería de hacer, porque estaba en esa lucha, mis hermanos. Pero él al final dice, pero doy gracias, dice, a Jesucristo, que por medio de Él, por medio de su sacrificio y por medio del Espíritu que mora en mí, dice que yo puedo salir victorioso de esa pelea. Y mis hermanos, todos los que estamos aquí vamos a pasar por las mismas peleas que el apóstol Pablo, por las mismas luchas que él tenía. Quiero que pienses por un momento, mis hermanos, porque ese mismo Espíritu Santo está en ti. Déjame explicarte un poquito más lo que este Espíritu Santo hace, porque quizá no me estén entendiendo muy bien. Cuando Jesús es bautizado, dice la palabra de Dios que va, Juan lo bautiza y cuando lo levanta dice que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Y entonces, mis hermanos, lleno del Espíritu Santo, dice el Evangelio de Lucas, dice que lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y en el desierto dice que él pasa 40 días, 40 noches. Y en ese periodo dice que el enemigo venía y lo tentaba. El enemigo venía y lo quería seducir. El enemigo venía y quería atacarlo. Y mis hermanos, pero dice la palabra de Dios, lo que nosotros a veces no entendemos es que él estaba lleno, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Él no había comido, él no había bebido nada, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Y nosotros a veces no estamos llenos del Espíritu, pero estamos llenos, mis hermanos, de puros carbohidratos. O nos llenamos de pura glucosa, pura azúcar, pero no estamos llenos del Espíritu. Y mis hermanos, queremos ir al desierto, pero no sabemos luchar. Queremos ir al desierto, mis hermanos, y no aprendemos a depender realmente de lo que Jesús dependía. Y no solamente eso, mis hermanos, Jesús sale victorioso de esos 40 días, 40 noches, y después dice que con lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, Él comienza a ministrar. Él comenzó a hacer milagros, a resucitar personas, Él trajo sanidad, alimentó a multitudes, calmó la naturaleza, expulsó demonios, pero sobre todas las cosas, mis hermanos, lleno del Espíritu Santo, Él pudo vencer las tentaciones del enemigo. Escuchen bien esto, lleno del Espíritu Santo. Pablo también habla, mis hermanos, que nosotros podemos apagar al Espíritu. Eso quiere decir, mis hermanos, que con nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, nosotros o ya sea o nos llenamos
o lo apagamos. Y cuando lo apagamos, mis hermanos, se nota en tu vida porque comienzas a tomar decisiones, comienzas a hacer cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso Jesús, mis hermanos, Él mismo nos está dando ejemplo. Dice que Él estaba lleno del Espíritu. Él estaba lleno del Espíritu. Él estaba lleno del Espíritu. ¿Y saben la razón por la que Él estaba lleno del Espíritu? Porque Él aprendió a depender de Dios y no de sus propias fuerzas. Y dice, pastor, ¿pero qué puedo hacer yo para estar lleno del Espíritu? Son cosas que ya sabes. Al principio hablábamos que tenemos mucha información, incluso demasiada información. ¿Qué puedes hacer? Leer la palabra de Dios. Cuando el enemigo tienta a Jesús, ¿qué le dice el enemigo? Convierte estas piedras en pan, que dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero leemos la Biblia, primer versículo, y ya estamos cabeceando. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que tu espíritu se va a llenar cabeceando? Y quizá tú digas, pastor, yo no entiendo. No tienes que entender la Biblia. Si tú la lees, mis hermanos, el Espíritu Santo que mora en ti va a hacer la obra para que tú te acuerdes de la palabra de Dios cuando sea su tiempo. Pero el problema es que no la leemos. Y si no la leemos, tú no puedes después recordar. Mis hermanos, primero debemos leer la Biblia. 2, tenemos que orar, ¿verdad? Hace 15 días hablamos acerca de la oración. Santiago dice, pedimos, pero no recibimos porque pedimos para nuestros, ¿qué? Para nuestros deleites, ¿verdad? Pero la oración de Jesús en Juan 17 nos enseña un modelo diferente. Nos dice que debemos orar por las cosas que se alineen a la voluntad de Dios, orar por las personas, orar por la unidad, orar por los beneficios de la iglesia, mis hermanos. Y sin embargo nosotros no oramos de esa forma. Nosotros oramos siempre para mí, dame. Y no tiene nada de malo pedirle a Dios. Dios dice que pidan y se les dará. Pero cuando tu oración se enfoca en puro pedir, mis hermanos, ¿qué esperamos? El espíritu se apaga. Otra cosa que podemos hacer, mis hermanos, es ayunar. Digan, pastor, es que, pues, ¿cómo pastor? Si, pues, el pollito con tajadas, no, ¿cómo lo voy a dejar? O mis pupusas, o mis taquitos. Pero mis hermanos, la razón por la que ayunamos, porque esa es otra cosa que nosotros nos han dicho a veces, que tú ayunas para pedirle algo a Dios, para pedirle algo que tú tanto anhelas o necesitas. Eso nos han dicho, que es el ayuno. Pero el ayuno no es eso, mis hermanos. El ayuno es abstenerse de alimentos para llenarnos de la palabra de Dios. El ayuno, mis hermanos, no es para que yo encuentre un favor especial delante de Dios y porque ya estoy ayunando, Dios me va a conceder lo que yo más quiero. Mis hermanos, el ayuno no trabaja así. El ayuno, mis hermanos, es para que tu espíritu, escucha bien esto, el ayuno es para que tu espíritu y tu ser, mis hermanos, se llenen de la palabra de Dios, se llenen del conocimiento de Dios, nos ayude, mis hermanos, a estar cada día más cerca de Dios. El ayuno no es para pedir cosas. El ayuno es para que tú crezcas, para que tú sientas esa relación con Dios más íntima, más amorosa, mis hermanos. Y es lo que pasó con Jesús. Él, mis hermanos, ayunó no para pedir cosas. Él ayunó para poder resistir al enemigo. Porque cuando el enemigo vino, Él le dijo, yo sé que tengo hambre. Imagínense, 40 días, 40 noches. ¿Ustedes creen que Él no tenía hambre? Él tenía hambre. Pero Él dice, yo no voy a comer porque mi relación con Dios no está basada en lo que puedo comer o en lo que puedo yo ingerir. Mi relación está basada en lo que Él y yo nos pasamos y los nutrientes que yo necesito están aquí. Y mis hermanos, si nosotros no queremos sacrificar la carne, no la queremos sacrificar. No queremos ni pasar por lo menos medio día sin comer. Y dicen, pastor, esto es lo que me molesta a mí de esta sociedad actual. Les voy a ser sinceros. Pero es que te dicen, no, yo voy a ayunar, pero no voy a ver mi teléfono por 2 días. O no voy a checar mis redes sociales por 2 días. Mis hermanos, eso no es ayuno. Ahorro. Eso no es ayuno, mis hermanos. Un ayuno, mis hermanos, verdadero, te tiene que doler.
Y con esto no estoy hablando de que nos tenemos que autoflagelar, no. Estoy hablando, te tiene que doler, mis hermanos, porque la carne te va a decir come. La carne te va a decir deleítate en el pan, deleítate en los manjares. Nosotros los mexicanos comemos pan dulce. Y, eso es, el mexicano, mis hermanos, puede dejar de fumar, puede dejar de tomar, puede dejar las mujeres, puede dejar el vicio, puede dejar cualquier cosa menos el pan y el café. Puede dejar todo lo que sea, mis hermanos, menos el pan y el café. Pero mis hermanos, a veces nos mentimos a nosotros mismos y decimos, no voy a checar mis redes sociales por un mes. Eso no es ayuno, mis hermanos. Si tú tienes esa mentalidad el día de hoy, te voy a decir, aquí no. A mí no vengas y me digas, pastor, voy a dejar las redes sociales por un mes. No, deja la comida por un mes. Y verás cómo tu vida va a cambiar. Porque este mensaje, mis hermanos, es radical, que te afecta desde la raíz, te afecta desde tu esencia y transforma todo de modo que cada día nos vayamos pareciendo más a Cristo Jesús. Pero nosotros no queremos sacrificar a la carne, mis hermanos. Y si tú no sacrificas a la carne, escúchame bien esto, si tú no sacrificas la carne te va a sacrificar a ti. Y vas a terminar haciendo lo que no quieres. Mis hermanos, les voy a decir esto y no lo digo para vanagloriarme, pero yo he ayunado 7 días. Y déjenme decirle que no es fácil. No es fácil. Pero déjenme decirle que al final de los 7 días, mis hermanos, yo siento una diferencia en mi vida. Siento una paz. Y cuando se acaban los 7 días, pues ahí sí a comer, ¿verdad? Pero mis hermanos, a lo que voy es que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de sacrificarnos. Y mis hermanos, la ventaja que nosotros tenemos es que el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, el mismo Espíritu que levantó a Jesús, el mismo Espíritu que Jesús prometió que vendría y que estuvo con Pedro y con los demás apóstoles el día del Pentecostés, mis hermanos, que los llevó y predicaron y 3,000 personas se convirtieron. Ese mismo Espíritu, ese mismo poder, dice la Biblia, que está en ti y está en mí. Y aunque tu carne te diga, tú no puedes ayunar por un día, por 7 días o por 15 días, el Espíritu te dice, tú puedes hacerlo. Pero tenemos que aprender a depender del Espíritu. Y Pablo dice, mis hermanos, él habla de estas personas, ¿verdad? Habla de que nosotros podemos hacerlo porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y él empieza a hablar de la persona, él empieza de estas dos personalidades que hay, mis hermanos. Él comienza a hablar, mis hermanos, de la dualidad que hay en la lucha que nosotros tenemos. Pablo utiliza, mis hermanos, él continúa y dice en el versículo, les voy a decir ahorita, 5. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Mis hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Pensamos, pues, common sense, right? Si tú te enfocas en la carne, vas a pensar en cosas de la carne. Si te enfocas en cosas del Espíritu, vas a pensar en cosas del Espíritu. Pero ¿qué implica esto, mis hermanos? Mire, la palabra de Dios utiliza esta expresión, ¿verdad? Hay otra versión de la Biblia que dice los que son de la carne. ¿Verdad? La que yo leí dice los que se dejan dominar por la carne, pero me gusta más la otra que dice los que son de la carne, porque nosotros cuando debemos, y para entender esto debemos de alejarnos, mis hermanos, de la idea moderna de lo que es carne, porque a veces cuando hablamos de carne pensamos en el tejido muscular, en el cuerpo físico, o a veces incluso pensamos en los deseos sexuales y pensamos que eso es la carne nada más, pero no, mis hermanos, para Pablo, en el contexto en el que él está hablando, esta palabra tiene un peso más profundo y radical. Para Pablo, mis hermanos, el cuerpo físico es neutral y bueno, ¿verdad? El cuerpo físico es neutral y es bueno, puede ser malo, pero es bueno. De hecho, dice que es el templo del Espíritu, ¿verdad? Que este cuerpo es el templo del Espíritu. Y en cambio, la carne es una metáfora, mis hermanos, espiritual que Pablo está utilizando y representa la naturaleza. Y esto es lo importante.
que quiero que ustedes entiendan. Cuando Pablo habla de la carne, él no se refiere al cuerpo, ¿verdad? Él no se refiere a mi tejido, ni al músculo, ni nada de eso. Él se refiere, mis hermanos, cuando habla de carne, se habla a la condición espiritual, bueno, en este caso en la naturaleza caída del ser humano. Y por eso lo que él dice es radical, porque para que algo pueda cambiar, mis hermanos, la naturaleza caída, la esencia caída, se necesita algo radical. Y eso radical que Pablo habla, mis hermanos, es el poder del Espíritu Santo que viene y transforma esa naturaleza pecaminosa que siempre busca hacer lo malo, dice que la transforma y la hace obediente a Cristo Jesús. Pastor, ¿eso quiere decir que mi naturaleza se va a apartar y ya no voy a tener esos pensamientos malos? No. Lo que sí significa, mis hermanos, es que el mismo poder del Espíritu va a estar ahí para poder calmar esos deseos que hay en nosotros, porque todos los tenemos. Así como ustedes tienen sus deseos, yo también tengo mis deseos. Y es una lucha, mis hermanos, que tenemos todos los días de nuestra vida. Y no van a parar, mis hermanos, hasta que no estemos delante de la presencia de Dios. Pero mientras estemos en esta tierra, mientras estemos aquí en Norte Carolina, mis hermanos, esos deseos van a seguir. Pero Dios nos ha dado el secreto para que nosotros podamos vencer esos deseos. Pero cada día, mis hermanos, tenemos que luchar. Por eso Pablo, el mismo Pablo, mis hermanos, decía, colóquense la armadura. ¿Por qué? Porque en otras palabras, nosotros nos preparamos cada día para luchar. No contra personas, aunque algunos sí se levantan para pelear con personas. Pero la Biblia dice, no, nuestra lucha es espiritual. Y todos tenemos esas luchas. Y él utiliza esta expresión, mis hermanos, son de la carne, para describir a las personas cuya raíz o centro de identidad, su mentalidad y sus recursos dependen exclusivamente de la capacidad humana caída. Por eso se refiere a los de la carne. Dice, y es vivir bajo el sistema operativo de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, dice que nosotros vivimos ahí. Y Pablo se refiere a esa naturaleza caída que todos traemos. Y es por eso que cuando Pablo dice los que son de la carne, el verbo ser indica pertenencia, indica unión e indica gobierno. O sea que en otras palabras, cuando Pablo dice los que son de la carne, dice se dejan gobernar, dice se unen, como cuando nos unimos a nuestras esposas o los esposos a las esposas, dice se ponen en esta unión, dice, y comienzan a fornicar. Comenzamos a fornicar, mis hermanos, con el cuerpo o con esa humanidad caída que nosotros tenemos. Vivir bajo la carne, mis hermanos, o de la carne, o dominado por la carne, significa que la fuerza que mueves y controla tu vida, tus decisiones, tus miedos y tu moralidad se rigen por la lógica terrenal de aquí, que es el egoísmo, la autosuficiencia, el orgullo, el legalismo. Pero vivir bajo el Espíritu, mis hermanos, o dominados por el Espíritu, significa que tu vida rige por la fuerza del cielo. Al usar, mis hermanos, estas dos comparaciones, la carne, Pablo establece una línea absoluta que o tu vida o está plantada en el Espíritu o está plantada en la carne. Dice, pero no hay un espacio en el medio en el que tú puedas pararte, porque incluso Apocalipsis dice que si no eres frío o no eres caliente, pero si eres tibio, dice, el Señor te va a vomitar. Eres abominación. Y lo mismo que dice Pablo, mis hermanos, o somos del Espíritu o somos de la carne. Nosotros tenemos que entender esto con claridad, mis hermanos. Porque cuando Pablo dice, los que son de la carne, los que se dejan dominar por la carne, no está hablando, mis hermanos, de personas de piel y de huesos. Él está describiendo a aquellos que viven bajo la mentalidad de huérfanos espirituales.
Y diga, ¿cómo así, pastor, que huérfanos? Porque si continuamos leyendo, mis hermanos, espero que ustedes hayan leído, dice que cuando nosotros, no solamente el Espíritu mora en nosotros, pero dice que le pertenecemos a Dios. Dice que Él llega a ser nuestro Padre y dice que somos herederos y dice, y junto con Cristo somos coherederos, dice, de todas las promesas y de todo lo que Dios nos ha dado. Pero al tú dejarte dominar por la carne es como si dijeras, yo no tengo padre, y fueras una persona huérfana, desamparada. Y aunque Dios te dice, yo soy tu Padre, y aunque Dios te dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y Pablo termina el capítulo 8 diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, no hay nada que te pueda separar, pero nosotros con nuestras acciones le decimos a Dios, somos huérfanos, pobre de mí. Pero Dios te dice, mis hermanos, no hay condenación, y te dice, nada puede separarte del amor de Dios. El ser espiritual, mis hermanos, significa que cuando la carne te pide venganza, el Espíritu que mora en ti te da la capacidad de perdonar. Cuando la carne te pide que te rindas por el miedo, el Espíritu te recuerda que eres un hijo adoptado por el Rey del universo. Y hoy, mis hermanos, ustedes pueden romper las cadenas de la mentalidad de esclavo, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos está en ti. Mis hermanos, el capítulo 8 de Romanos no comienza, mis hermanos, con una sugerencia. Pablo no sugiere algo. Una sugerencia no es una orden, ¿verdad? Una sugerencia simplemente si tú quieres, si la aceptas, como tú la entiendas. Él no comienza así el capítulo 8. Él comienza, mis hermanos, con una afirmación que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hoy el enemigo ha venido a este lugar para susurrarte al oído que sigues siendo esclavo de tu pasado, de tus adicciones o de tus temores. Ha venido a decirte que el centro de tu vida sigue estando podrido por el pecado. Ha venido a decirte que el centro de tu vida, mis hermanos, no sirve para nada. Porque el diablo es un mentiroso desde el comienzo, mis hermanos. La Biblia dice que es el padre de la mentira. Pero si tú has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador y te has arrepentido de tus pecados, mis hermanos, arrepentirse no simplemente significa darse golpes de pecho y decir yo me arrepiento, me arrepiento y me arrepiento. Eso no es lo que significa la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, cuando lo usan en el griego, mis hermanos, la palabra arrepentimiento se refiere a una persona que va caminando hacia cierta dirección y cuando tú te arrepientes, el arrepiento lo que significa es dar un giro y caminar en la dirección opuesta. ¿Sí me entienden? En otras palabras, nosotros íbamos camino con los deseos de la carne, pero cuando llegamos a Dios, al conocimiento de su palabra y nos arrepentimos y nos damos cuenta que el Espíritu de Dios mora en nosotros, damos un giro y caminamos en la dirección opuesta, buscando las cosas del Espíritu, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es lo que significa arrepentirse, mis hermanos. Y muchos de ustedes han dicho, yo me arrepentí, pero realmente tu vida sigue en la misma dirección. No ha habido un cambio. Y mis hermanos, si nosotros realmente nos hemos arrepentido, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, dice la palabra que mora en ti. Así que tú ya no eres deudor a la carne, no le debes nada a la amargura, no le debes nada al pecado, no le debes nada al miedo, le debes todo al Espíritu de Dios. Y el mismo poder, mis hermanos, que entró hace ya más de 2000 años, ese mismo Espíritu que entró a esta tumba vacía, que hizo que los pulmones de Jesús volvieran a respirar y que su corazón volviera a latir, ese mismo Espíritu, mis hermanos, está hoy y camina contigo. No salgas de aquí intentando portarte mejor con tus propias fuerzas humanas. Sal de aquí rindiéndote al dueño de tu vida. Recordando que ese mismo Espíritu, mis hermanos, que entró en los pulmones de Jesús, que le dio vida, que hizo que ese corazón volviera a latir, que sanó todas las heridas que él tenía, ese mismo Espíritu, mis hermanos, ese mismo poder va caminando y mora en ti. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, ninguna cadena del enemigo puede detenerte.
ya eres libre y no hay ninguna condenación para los que viven en Cristo Jesús. Oremos.